Queridos amigos, muy buenas tardes. Es un placer que nos estén acompañando en este programa donde tengo como invitado a Mario Lemus, un gran amigo, colega, especialista. ¿Cómo estás, Mario? Servidor, mi amigo, muchas gracias, muy buenas tardes. Aquí a sus órdenes y listo para compartir experiencias con todos ustedes. Me parece excelente. Gracias. Pues bien, empieza un programa, una secuencia de programas que vamos a estar dando a lo largo de todo el mes de octubre. Y hoy vamos a empezar con el tema del dolor. El dolor que nos lleva al grado del resentimiento, donde emerge una sensación de culpa y esa culpa nos migra a algo que mencionábamos la vez pasada, eso llamado perdón. ¿Qué es el perdón? Que parece un verdugo más que otra cosa, que se vuelve hasta persecutorio. Pero vamos a empezar con el dolor. ¿Qué es el dolor? ¿De dónde nace? ¿Cómo emerge? ¿Qué respuesta es el dolor, Mario? Bien, es un tema importante y gracias por la invitación, Jorge. Creo que sí vamos a hacer todo lo necesario por llegar a ciertas comprensiones y que nos sirva a todo el mundo para esclarecer esto que en ocasiones se vuelve un laberinto y que hace que la persona termine a veces hasta enferma, ¿no? A mí sí me gustaría iniciar por aclarar, el dolor no es malo, No. el dolor es natural. Es natural y nos ha servido como especie, a todas las especies nos ha servido para poder adaptarnos y sobrevivir. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo paso a un lado de esta mesa y me pego, voy a experimentar dolor físico. Así es. ¿No? Incluso psicológico podría ser por la frustración de decir, ay, ¿cómo fui? ¿Por qué no tuve el cuidado suficiente? Pero en esencia, o principalmente voy a vivir un dolor físico que me señalará, que me generará una alarma para poder tener cuidado en el siguiente paso, para mover la mesa, para sobarme o curarme si es que acaso meri. Claro. Este dolor me va a permitir sobrevivir. Sin embargo, y hay que esclarecer, hay que ver la diferencia. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El sufrimiento. Y se llega a la perturbación cuando existe sufrimiento. ¿Pero qué es el sufrimiento? El dolor, como veíamos, es natural y me permite el cuidado y la sobrevivencia de la especie. Pero cuando el ejemplo que seguíamos, si yo empiezo a tenerle miedo a la mesa, si yo empiezo a tener pesadillas con la mesa y evito mesas, eso es sufrimiento. Es la elaboración del dolor. ¿Me explico? Una elaboración es un producto de un casco intelectual. Sí. Aquí habría que traer a colación una analogía, ¿no? ¿Por qué es que nos sacaron del paraíso? ¿No? En la analogía bíblica. Okay. ¿Sí? ¿Por qué nos sacaron del paraíso? Porque tuvimos la capacidad de diferenciar o de reconocer el bien y el mal. Claro. Es decir, un juicio de valor. Así es. El producto humano por excelencia. No hay otro producto en el universo entero que sea tan complicado como el juicio de valor. Pero ese proceso nos llevaría entonces a un pensamiento lógico, a un pensamiento racional, donde deja fuera precisamente este tema del sufrimiento. El sufrimiento entonces deberíamos de entenderlo como un proceso más bien imaginario, un proceso, una elaboración, producto de la imaginación que empiezo a ejercer por no quererme topar con la mesa, por ejemplo. Es correcto. Por todo lo que empiezo a elaborar, todo lo que empiezo a imaginar. Y entonces ya el dolor dejó de ser, pero el sufrimiento aparece como una herramienta que me va separando de la realidad. Así es. De ahí que en la analogía bíblica salimos del paraíso. Ya no era posible estar desnudos en los árboles, ¿no? Ahora vamos a tener que estar en convivencia con todo ese significación o todo ese cúmulo de significados que le atribuimos a la realidad. La realidad no tiene valor intrínseco. El valor, el significado se lo da el ser humano. Exactamente. ¿Sale? Y entonces ante un error tuyo, cualquier error, que incluso no tiene por qué estar dirigido a mí, yo le puedo asignar un significado. Y ese significado me puede llevar, más allá del dolor de haber experimentado tu error, me puede llevar al sufrimiento. Claro. Y ese sufrimiento es una elaboración, producto lógico de toda mi capacidad intelectual. Pero también muy importante lo que estás mencionando, Mario, con respecto al error. ¿Qué es el error? Normalmente no nos educan en esto llamado desarrollo humano a hablar del error del otro. Normalmente estamos responsabilizando al otro increíblemente por el efecto que me está causando, la manera como se conduce, la manera como actúa, la manera como me habla o me lo produce, pareciera de manera directa a mí. Así es. Sí, y eso me puede generar dolor, sí, directamente me puede generar dolor, pero tendríamos que aprender a diferenciar entre el dolor que me está causando el actuar y el haber del otro con el sufrimiento que estoy generando desde producto de ese imaginario. Sí. Porque también se va secuenciando, se va uniendo con toda una historia. Así es.
Creo que en este punto deberíamos de hacer una acotación y creo que estamos obligados a ello si queremos llegar a una comprensión racional de por qué es que no existen culpables y por tanto la disculpa antes que el perdón. Yo debo aclarar, no estoy negando que sea posible el perdón, no, yo lo que estoy diciendo es que antes del perdón necesitamos un requisito haber cumplido, el haber llegado a quitar culpables derivado de mi comprensión. Bien, pero la acotación es la siguiente. Para poder nosotros llegar a un razonamiento adecuado, necesitamos que este razonamiento esté sustentado en la lógica. ¿Vale? Que sea comprensible para todos nosotros. Así es. No podemos llegar nada más con una frase bonita a decir, te disculpo. Esa disculpa tiene que estar basada en una comprensión lógica de ciertos fenómenos. Pero hay que aclarar algo, Mario. Creo que la disculpa, en esa comprensión, en esa explicación, no tiene que llegar el otro forzosamente a dármela. Si ese otro no existe, nos metemos en una serie de problemas y conflictos internos, además. Por supuesto. ¿No? Entonces, pero yo creo que hay algo más importante al principio o antes de llegar al tema de la comprensión de la disculpa. Primero tendríamos que entender el dolor, el resentimiento, el error que lo genera y cómo lo traduzco, cómo lo manejo. Yo creo que eso sería como la parte inicial que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta secuencia de programas para poder llegar a una herramienta mucho más sólida y que nos dé la libertad que estamos buscando de no ser presa de nosotros mismos. Correcto. Una vez realizada esa acotación que quería yo dejar sobre la mesa, me gustaría muchísimo responder tu pregunta. Sí. ¿Qué es el error? ¿Sí? Bien, el error, lo vamos a desarrollar, el error denuncia la libertad. No hay nada en el universo que cometa errores excepto el ser humano. El carro puede fallar, puede descomponerse, pero no comete errores. El que lo comete es el que lo va manejando. El sol no comete errores, la estrella ni el micrófono. No comete errores. Lo puede cometer el técnico, ¿cierto? No he visto un solo árbol que cometa un error, pero sí he visto árboles que se enferman. ¿No? Nunca he visto una silla, nunca he visto ni siquiera un animal, un perro, por ejemplo. Está gobernado por sus instintos y puede fallar dentro de la persecución de una necesidad, la satisfacción de la necesidad. El que comete errores es el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es libre. Y entonces puede elegir. ¿Cuál es, para que podamos entenderlo y podamos desarrollarlo de una manera que nos demos a entender con los demás, este error migrado al dolor? ¿Por qué el dolor tendría que ser una herramienta para la interpretación del error? ¿Por qué lo que aparece inmediatamente es este dolor? ¿Qué hay en este dolor? ¿De qué me habla el dolor? ¿Cuántas veces no hemos escuchado muchas pronunciaciones? El dolor es una piedra angular del crecimiento que nos llevaría a algo llamado conciencia. Entonces, todo esto, Mario, indiscutiblemente aprender en este lenguaje, hablar sobre la herramienta que nos da el dolor, la herramienta de entender estas emociones, la herramienta que me provee el alimentarme a mí mismo sin culpar, sin responsabilizar, sino voltear a ver el error, en un principio me va a llevar forzosamente a tocar este dolor. Te voy a platicar brevemente el final de la película, ¿sale? Para poder ir al inicio de la película. El objetivo de todo esto, el sentido de todo esto es el crecimiento del ser humano, y no nada más el mío, que mi crecimiento sirva para tu propio crecimiento. Pero ¿cómo puedo yo llegar a este buen final de la película? Se llega a través de un camino doloroso, Jorge. Un camino doloroso porque tenemos opciones. Tenemos opciones. Pues llegaremos a esas opciones. Sigan acompañándonos. Estamos desarrollando un tema muy importante para el ser humano, el dolor. No se vayan, regresamos.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos. Qué bueno que siguen con nosotros en este tema medular para el ser humano, el dolor, el resentimiento. Y estamos precisamente hablando por qué es necesario el dolor, para qué el dolor en la vida del ser humano y qué tiene que ver con esta palabra que Mario nos está invitando a reflexionar llamada error. ¿Por qué el error es importante? ¿Por qué no se nos enseña en este lenguaje para poder crecer, para poder tener una herramienta más sólida? Probablemente y posiblemente tiene que ver con algo llamado ignorancia. En este desarrollo humano es una herramienta de mucho poder, la ignorancia, y eso es lo que queremos atacar, salir de la ignorancia, hablar del error y lo fundamental del dolor, el resentimiento y el imaginario. Sí. Esto que estamos tratando, Jorge, tiene muchísimas implicaciones. Tiene muchas implicaciones para bien y para mal. ¿De qué depende eso? De un momento en que podamos hacer un alto responsable y tratar de comprender cuál es el mecanismo. Tenemos el error humano. Sí. El error humano como producto lógico de la libertad del ser humano. Es decir, la capacidad o el libre albedrío para poder elegir. Como lo conocemos. Así es, podemos elegir bien o podemos elegir mal. ¿Tendría algún sentido mi libertad si no existieran circunstancias? Ninguno. Si no existieran recovecos y múltiples opciones. ¿Para qué utilizo mi libertad si no existe eso? Seríamos como mecanizados. Es correcto, sistema. Como una sola carretera donde no tiene ningún sentido otra cosa. Bueno, el error humano, como el acierto humano, nos van a dar todas esas múltiples carreteras. Sobre todo, el error humano va a tener que forzar al individuo, en un momento dado, una vez que toque fondo, una vez que ya no sea posible de lidiar con ello, va a tener que hacer un alto. Va a tener que hacer un alto y comprender. Y comprender una serie de situaciones que van a permitirle a la postre generar conciencia y ejercicio de voluntad. Pero vámonos un poquito más lentos. El error humano sucede en ti y sucede en mí, ¿sale? Y lo veíamos como un producto meramente humano. Este error va a producir dolor y sufrimiento. Y ahí veíamos la diferencia. Así es. Y va a producir sufrimiento. Este sufrimiento va a producir más errores en ti o en mí. ¿Qué va a producir toda esta múltiple siembra de situaciones conflictuadas y todo eso? Pero a ver, permíteme un segundo, Mario. ¿Esto quiere decir entonces que el error cometido por el otro, al no ser revisado por mí, va a crear una secuencia de errores ahora producidos por mí, que probablemente van a ser además hacia mí mismo? Así es, como una especie de red, una especie de juego de billar, ¿no? Donde una pelota pega en otra y las consecuencias son incalculables. Pero aquí el punto es mi papel. Sí. Es el juego de Juan Pirulero. Aquí cada quien atiende su propio juego. Tal cual. ¿Sale? En mí. Yo no puedo esperar a que tú crezcas o a que tú sufras para yo iniciar mi propio camino de crecimiento. Esa es una opción personal y va a suceder en el momento que deba de suceder. ¿Qué es lo que sucede en consultorio? ¿Qué es lo que sucede cuando inicia el proceso terapéutico? El sujeto llega, a veces ni siquiera listo, pero sí dispuesto a iniciar la revisión de algo, porque ese sufrimiento, que él lo menciona como dolor, pero ese sufrimiento lo ha arrastrado, lo ha encojonado a tener que pedir ayuda. O apenas dispuesto. Así es. Ni siquiera totalmente dispuesto. Apenas tal vez empieza a emerger esa disposición. Exacto. Y necesaria, totalmente necesaria, para poder atrevernos a ser un alto responsable y empezar a comprender. Ese es el papel del error. El error nos va a tener que llevar al esfuerzo. Yo le preguntaría a la audiencia, ¿qué tenemos que no nos haya producido o que no nos haya costado un poco de esfuerzo? A lo mejor me dicen un regalo. Yo diría que lo único que tenemos sin que nos haya costado esfuerzo es la vida. Completamente. Es el inicio de la vida, porque después sostenerla ya te produce esfuerzo. Bueno, hasta respirar conlleva un esfuerzo. Lo dijiste, Jorge, el dolor es la piedra de toque del crecimiento espiritual. O si quieres llamarle humano. Así es. ¿Por qué? Porque el dolor nos va a producir crecimiento. Yo le preguntaría nuevamente a la audiencia, ¿quién le ha hecho sus tareas a sus hijos? ¿O no se las hemos hecho porque no los queremos? Muchas veces. Sabemos que su esfuerzo irremediablemente lo va a llevar al crecimiento. Así es. ¿Sale? Este es el requisito principal. Haber tocado fondo, haber promovido e intentado nuevas formas hasta saber que ninguna de ellas. Voy a aclarar algo. Por ejemplo, los egipcios, ellos mencionaban conciencia
lo simbolizaban con una cosa acá arriba en la cabeza, y decían que la vida se trataba de practicar múltiples maneras de vivir. Así es. Y muchas de ellas erróneas que nos iban a llevar por caminos y recovecos equivocados y dolorosos. Hasta que un día, por ensayo y error, caigamos en lo que sí somos. Así es. Parecido al nirvana y la samsara de los budistas. Oh, bueno. Pero indiscutiblemente, cuando tenemos que revisarnos y revisar esto llamado el error del otro, que normalmente le llamamos culpa, lo que estamos haciendo es culpar al otro, es decir, el otro me agredió, el otro me ofendió y por eso hoy me doy el permiso, que no lo decimos de esa manera, de actuar de esta manera o de la otra. Sí. Y entonces emerge nuevamente esta palabra llamada perdón, que no la vamos a tocar en este momento, pero esta persecución que hacemos estéril por asumir, creer que tenemos esa opción a nuestro alcance. Yo te voy a otorgar el perdón siempre y cuando suceda esto o deje de suceder lo otro. Y desafortunadamente desde ahí no estamos potenciando para nada nuestra capacidad de reconocer esto que nos estás invitando a reflexionar, el error. Y desafortunadamente para poder salir adelante del dolor, el resentimiento, la angustia y la sensación desagradable que me pueda causar, emerge necesariamente la frustración. ¿Cuántas veces necesitamos forzosamente acariciar grandes cantidades de frustración para atravesar esa barrera, al menos de reconocer el dolor y por qué se me generó? Sí, fíjate que algo que mencionaste es muy importante, Jorge. Una de las primeras características, una característica esencial del sufrimiento en la vida mental del individuo, tiene por característica que está ensimismada. Así es. Es egocéntrica. Sí. No alcanza a ver el dolor o sufrimiento de otros. No alcanza. Sí, y tendríamos que esclarecer también qué es el ego, ¿no? El ego lo trabajo mucho desde una visión que me gusta, creo que es bastante suave y clara. El ego es la parte sintética de mí mismo. Es esta parte muy elaborada y diseñada a través de la mirada de los otros, pero al final de cuentas es un diseño. Y es un diseño amorfo, es un diseño que yo voy desarrollando para agradar, para moverme, quitarme y peor aún, obtener algo, conseguir algo. Sí, necesaria y aparte emerge de manera natural en la primera época de la vida y que nos va a permitir tener una identidad el día de mañana y sobrevivir. Sin embargo, puede enfermar y puede exacerbarse, puede trastocarse y puede generar una serie de situaciones que van a llevar a la postre al individuo al sufrimiento. Decíamos, el sufrimiento está ensimismado, no alcanza a ver el dolor de los demás. Y uno de los inicios del proceso de recuperación es cuando alcanzamos a ver que existe el sufrimiento también en otros. Claro. Y que aparte yo he provocado también sufrimiento en otros. Claro. ¿Me explico? O dolor. Así es, o dolor. Es decir, una especie de juego de hacer víctima y victimario a la vez. Completamente. ¿Me explico? Completamente. Bien, cuando nosotros llegamos a esta comprensión de que no soy el único que sufre, empezamos en ese momento el camino de la recuperación. Porque entonces empezamos a concebir el rebaño humano, ¿no? La posibilidad de ir de regreso a ese rebaño, habiendo comprendido que aquí es la casa del jabonero. El que no cae resbala. Entonces es el comienzo de la comprensión para trabajar el error. Empezamos por desensimismarnos. Sí, claro. Entonces empezamos por eso y empezamos a ver que mi dolor no es el único. Y que aparte no soy al único que se le hizo sufrir. También el que me lastimó, también él sufrió sus propios sufrimientos. Así es. Y a su vez también el de atrás. Y el de atrás. Aquí habría que preguntarnos, ¿quién es el culpable? Así es. Si yo también he lastimado y a mí también me lastimó y el que me lastimó también lo lastimaron, entonces ¿quién es culpable? Aquí me gustaría aclarar, y que creo que podría ser el primer momento en que podríamos hablar ya no de culpa, no hay culpabilidad, más bien irresponsabilidad. Exactamente. Sí, y aquí hay un tema bien delicado, ¿no? Cuando hablamos de víctimas, es muy común caer en esta situación que de repente aviesa y nos dice, entonces podemos hacer cualquier cosa, como aquel individuo o el otro individuo es víctima de víctima, yo soy víctima de esa víctima, entonces podemos hacer lo que sea y entonces vamos a desbordarnos y vamos a enloquecer. No, no se trata de eso, se trata efectivamente de voltear a ver la irresponsabilidad para empezar la comprensión de esto llamado error. Sí. Y entonces el error es un conjunto de irresponsabilidades, es la suma de varias irresponsabilidades, no de una sola nada más, ¿sí? Y ahí es donde empieza la elaboración, la comprensión del error, la secuencia del error. Sí, fíjate que uno de los
productos que se genera cuando hay culpables es que necesariamente hay castigo. Ustedes recuerdan el chivo expiatorio. Cuando existe un castigo y existe culpa, o culpamos, necesitamos expiar. Así es decir, te intercambio mi dolor por el perdón. Así es, ¿no? así es. Yo meto ahí un chivo y te ofrezco la sangre del chivo para que puedas perdonar mis pecados. Bien, creo que necesitamos salirnos del ciclo doloroso de la culpa y el castigo. Cuando nosotros iniciamos el ciclo doloroso de la culpa y el castigo, lo único que estamos haciendo es practicar lo que no somos en esencia. Y prueba de ello, vamos a verlo. ¿Quién se ha sentido cómodo odiando? ¿Quién se siente cómodo lastimando? Me he sentido cómodo yo. Tú decir, no, es que a veces es placentero. Es un placer deformado. Claro, por supuesto. Es un placer deformado. Pero termina el día con eso. Exactamente. Como hablas con la almohada. Exacto. ¿Verdad? Pero cuando nosotros tenemos el toque necesario para poder tender la mano a alguien, ¿qué no es más cómodo? Nosotros podemos saludar o podemos decir, está bien, vamos a seguir adelante. ¿Qué no es más cómodo? Bien. El ciclo de doloroso, la espiral descendente se acaba cuando intentamos cambiar la palabra culpa por la palabra responsabilidad. Y qué importante es entonces aprender a voltear a ver la responsabilidad que tengo delante de esta situación llamada dolor. Este dolor que me pertenece, que no le pertenece a nadie más, solamente yo soy el único responsable de enfrentarlo y afrontarlo. Soy el único que puede detonar mi propia capacidad para empezarlo a desarrollar, para empezarlo a desmenuzar y empezarme a responsabilizar de lo que alguien más irresponsablemente causó directa o indirectamente en mí. Entonces, de tal manera que empezamos a desarrollar el primer elemento o la primera secuencia para entender el error. Así es. Ha iniciado el ciclo de restablecimiento de la persona en el momento que toca fondo, que está dispuesto a hacer un alto para comprender por qué es que existe todo este drama, este mar de lágrimas, ¿no? Y de hecho en la terapéutica usamos una frase, creo que tanto tú como yo la usamos mucho, y hacemos referencia a si su dolor ha sido suficiente o necesita un poco más. Un poco más, como para regresar dulcemente razonable y emprender el camino de la comprensión. No hay otra forma de recuperarse más que cuando el cerebro comprende. Esto significa que el cerebro no puede restablecer su salud hasta que no haya comprendido el por qué sucedió todo lo que sucedió. Claro. ¿No? Cuando dejamos de creer que tengamos mala suerte, o que Dios no me quiere, o que tengo una mala estrella. No, sucede porque no he comprendido. A eso te referías cuando es un producto de la ignorancia. ¿Qué no he comprendido? Bueno, tenemos tiempo para irlo desarrollando. Así es. Pero hasta este momento nos queda claro que el error es producto denunciante de la libertad del ser humano. Por completo. Y que de la única forma en que puedo yo salirme de ese ciclo doloroso es en el momento en que yo puedo empezar a esforzarme por comprender lo que sucedió, quitar culpables, disculpar. Disculpar es quitar la culpa. Llegaremos a ese tema más adelante, qué es esto de disculpar, cómo se quita la culpa, pero tenemos forzosamente que llegar a la comprensión, al desarrollo, a la elaboración de hacerme responsable en primer lugar de mi dolor y de todos los elementos irresponsables que utilizo para no hacerme cargo. Vamos a un corte, no se vayan, quédense con nosotros porque aún hay más.
este tema muy interesante, porque cuántas veces y quién de nosotros, cuántos de ustedes no hemos sentido dolor. ¿Cuántas veces no hacemos referencia a que algo me duele? Una experiencia que estoy viviendo, una experiencia en la que estoy hoy día sumergido, me está doliendo. Me está doliendo esta experiencia, no sé qué hacer y empiezo a enfrentar una situación de distintas sensaciones y emociones, pero emerge inmediatamente, vorazmente, esta necesidad de hablar de culpas. Necesito repartir este dolor, como lo decíamos hace rato. ¿A quién le reparto este dolor? ¿Quién se encarga de este dolor? Porque yo no soporto este dolor, porque no hay una comprensión clara de eso llamado error, de eso llamado irresponsabilidad, la irresponsabilidad que el otro ejerció de manera directa o indirecta sobre mí, y entonces ando con mi charolita queriendo ofrecer como si fueran dulces o caramelos esto llamado mi dolor, y la única forma es enfrentarlo, afrontarlo responsablemente, pero no tengo las herramientas, y de eso se trata este programa. ¿Cuáles son esas herramientas? Fíjate que cuando veíamos la secuencia dolorosa de que, bueno, mi dolor existe, mi sufrimiento y la elaboración de él existe, y que también me doy cuenta de que existe ya en otros, necesitamos saber que existe algo que no he podido descubrir, y le llamamos ahorita ignorancia. Así es. Y que caíamos en cuenta de que el dolor produce castigos. Cuando nosotros nos damos cuenta de que existe más dolor que el mío, o más sufrimiento que el mío, tengo que empezar a darme cuenta el por qué es que nadie, o al menos yo, por qué es que no he hecho ese alto y por qué no me he empezado a ser responsable. Yo te diría por qué. Es cómodo. Claro. Es cómodo culpar. Claro. Es cómodo decirle al otro, tú eres el culpable de lo que yo soy, ¿no? Y se vuelve placentero, sí. Se vuelve muy placentero. ¿Cuántas veces no lo hemos experimentado? Aquellos que no podemos enfrentarlo, entonces se vuelve sumamente placentero. Es placentero, es cómodo. Ahora lo único que tengo que hacer es lastimar o lastimarme, ¿no? Ahora, golpes de pecho, ¿no? Y como veíamos, expiación. Te cambio dolor para provocar algún grado de perdón. Así es. Pero este es el ciclo doloroso. Y funciona, Mario. ¿Qué sucede cuando hacemos este intercambio? Mira, funciona por algún tiempo, ¿no? Hasta que este funcionamiento nos lleva al tope, ¿no? Al fondo. Veíamos, por ejemplo, en grupos de autoayuda que nadie está dispuesto a tomar cartas en el asunto hasta que definitivamente no he tocado fondo. Incluso en algunos grupos se llega a decir, regrésese por más dolor, para que venga dulcemente razonable a comprender. Así es. ¿No? A tener la disposición de comprender que usted no es el único que sufre. Así es. Que sufren otros y que también usted ha hecho sufrir a otros. Y entonces aparece una palabra, un juego dentro de este mecanismo irresponsable llamado chantaje, manipulación y víctimas. Victimización, sí. ¿no? Pero no caemos en cuenta que somos víctimas y somos victimarios a la vez. Es. Pero este es el plano donde juega mi libre albedrío. Sí. Y ojo, no dije libertad, porque cuando se menciona la libertad hablamos como virtud, es decir, el ejercicio de mis elecciones, de mi capacidad para elegir, pero responsablemente. Antes de eso, vamos a tener solamente que elegir, y a veces de maneras muy equivocadas. Sí, e incluso llegamos en esa libertad a llegar a asumir la consecuencia que estoy por generar, pero yo me la estoy generando y gustoso voy a enfrentarla. Sí, fíjate ahorita que mencionamos rápidamente la palabra libertad. Efectivamente, es la esencia del ser humano y eso es lo que nos produce la capacidad de poder elegir bien o elegir mal. Así es. El punto es que cuando elegimos mal, ¿lastimamos o nos lastimamos? Pero esto sucede en todos. Claro. Sucede en todos. Aquí el punto es quién está dispuesto a dejar de culpar o culparse cómodamente o comodinamente. Así es. Como lo dice Erich Fromm, ¿no? El miedo a la libertad. Claro. ¿Por qué nos da miedo a la libertad? Porque tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, de nuestras elecciones. Pero como nos da miedo, nos da miedo asumir eso, entonces mejor te culpo a ti, Jorge. Claro, te paso la chava. Así es, te digo, tú eres el responsable de lo que me está pasando a mí, de mi dolor y mi sufrimiento. En otras palabras, me vuelvo silla. La silla sí podría decir, soy esto y tengo esta forma debido al carpintero. Claro. Pero no soy silla, Jorge. Claro. Soy un ser humano y estoy implicado en lo que yo soy, Jorge. Así es. Es decir, ¿cuál es el común denominador? ¿En qué se parece Madre Teresa de Calcuta y Adolfo Hitler?
Nada, en que los dos tomamos sus decisiones que nos llevaban a hacer eso. Y qué comparación tan fuerte, podríamos decir. No te Pero puedo. es lo que es, no hay más que eso. Y eso se llama realidad, simplemente. Pero ¿cómo me hago cargo de esa realidad si continuamente vivo en ese imaginario donde me genero agradablemente tanto sufrimiento? Porque el sufrimiento es opcional, el dolor es una realidad. Sí. El dolor Natural. tiene un comienzo, su parte alta y finalmente cae. Pero el sufrimiento es lineal, el sufrimiento es sostenido además. ¿Por qué? Porque es un producto de ese imaginario. Sí, creo que tendríamos que entender con calma, ya hemos generado los razonamientos base para poder ir hacia la comprensión de por qué sucedió todo esto. Así ¿no? es. O sea, en este plano de ejercicio de mi libre albedrío, donde el ser humano se hace a sí mismo y donde es lo que nos separa del universo entero, Así es. Cayendo en ese plano ahora, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué se me hizo libre y por qué se me hizo susceptible de sufrimiento en todo este universo de posibilidades? Y entonces, ¿cuál sería ese mecanismo que estaríamos hablando en esta secuencia de programas más adelante? Que esto es lo que estaríamos hablando en el siguiente programa incluso. ¿Cuál sería ese mecanismo? ¿Cómo vamos a empezar a entender, comprender, desarrollar esta secuencia, esta serie de herramientas que nos ayuden a irnos liberando de nosotros mismos, de esa irresponsabilidad y de ese error que el otro me regaló de manera inconsciente? Sí, y bien lo dijiste, Jorge, liberándome de mí mismo, de ese ego, de ese ensimismamiento, de esa comodidad y de ese miedo que tengo de enfrentar mis decisiones. Vamos a tener que entender esto, Jorge, y eso sucede en consultorio. Cuando el individuo comprende el mecanismo, el por qué era necesario el esfuerzo derivado de todo este cúmulo de posibilidades, empieza de pronto a deslindar responsabilidades, Jorge. Es más cómodo culparte, pero ojo, o culparme, pero ojo, el trasladarme de la culpa a la responsabilidad es tremendo. Pero existe un mecanismo, Jorge, y me gustaría no iniciarlo, me gustaría tocarlo y saber que existe un mecanismo inserto en todo esto, el fenómeno del desarrollo y crecimiento de la conciencia humana, la capacidad para considerar tu existencia y capacidad para considerar mi existencia, y en medio de estas dos consideraciones, el acto correcto. Ese acto correcto que es indispensable, ese acto correcto de en primera instancia, voltearme a ver a mí, Si yo me volteo a ver a mí y me hago responsable de mí, entonces cabrá la posibilidad de que pueda voltear a ver al otro con responsabilidad, partiendo de ahí, solo con responsabilidad, no le metamos más cosas. Responsabilidad, Jorge, es decir, asumir o generar los actos que atiendan aquello que antes no quería yo atender, ¿no? Y que sencillamente lo que hacía a cambio de todo eso era provocar dolor en el otro o provocar dolor en mí. Ahora no, ahora en el momento en que cambio la culpa por responsabilidad, entonces desembocamos en la pregunta, ¿cuáles son los actos que me llevarán a atender esto que hoy considero? Y una pregunta esencial sería, ¿por qué no nos enseñan esto, Mario? ¿Por qué esto no se educa, no se forma? Si esto es canasta básica, el dolor está presente en la vida del ser humano desde el día que nace hasta el día que se va de esta existencia. El dolor está siempre presente, está siempre, ¿sí?, continuo, es una constante en el desarrollo del ser humano. ¿Por qué no nos educan? ¿Por qué no nos forman de esta manera? Estamos hablando, fíjate, de palabras, de conceptos que nunca han estado escondidos, Jorge. La libertad, la responsabilidad, ¿no?, la disculpa, en fin, la compasión, la conciencia, nunca han estado escondidas. Ya nos hablaba la abuela de esto. Lo que necesitamos es entenderlas de manera congruente. Así es. Y para realizarlas de manera congruente, y no nada más a nivel cognitivo, a nivel emotivo, el poderlo vivir, es necesario hacer la tarea. ¿Y cuál es hacer la tarea? Vivir nuestra propia experiencia dolorosa y hacer un alto hasta poder decir, estoy iniciando ya en el camino de la comprensión, y no por virtuoso, por necesidad. Y aquí hay algo bien importante, y Mario lo está comentando. Esta cognición, ¿qué es la cognición? La capacidad que tengo de adquirir inteligencia a través de mi experiencia o todo el conocimiento desarrollado y ya dado, ya adquirido. Pero aquí hay algo bien importante.
hay que diferenciar entre el desarrollo cognitivo, el conocimiento, y el desarrollo humano emocional. Son dos materias bien importantes, necesarias, que una y la otra van unidas, pero si yo carezco de desarrollo, de habilidades humanas, porque pues hay que recordar que no soy una silla, No, soy un ser humano. ser humano. Y entonces lo que me hace darme cuenta de esta humanidad, increíblemente, es el otro. Tengo una constante hermosa, el otro. Y esa constante me va a llevar a un continuo de elecciones que van a generar consecuencias todo el tiempo. Aprender este lenguaje, aprender este idioma, debería de ser canasta básica en todos los hogares, para que aprendamos a expresar lo que en ese momento no estoy alcanzando a comprender de lo que está resultando de esta relación. Entonces, este desarrollo humano me está llevando a este desarrollo, a este conocimiento de algo llamado dolor. ¿Y por qué es tan importante? Sí, nadie puede concebir, o qué podríamos decir, concientizarse de un elemento de luz, por ejemplo, donde hay claridad, si no conoces el contraste. Claro. ¿No? O sea, si esta dualidad es importantísima. Es necesaria la dualidad, claro, para poder generar el camino necesario, el trabajo necesario, hasta poder tomar la lección hacia dónde. Que ese es el regalo del que nos hablabas en un principio. Esta dualidad es necesaria. Por eso estamos experimentando esto llamado vida, por eso estamos experimentando todo esto. Al nacer, la consecuencia no es morir, no, es vivir, es aprender a vivir. Entonces, aprendamos a vivir, aprendamos a estar, aprendamos a reír, aprendamos a estar con nosotros mismos y con el otro completamente libres. ¿Libres de qué? En un principio, de esa irresponsabilidad y de ese dolor. Un faro importante es saber que nada de esto está hecho para mi bien y para mi placer. Así es. Mi placer, mi bien o mi felicidad, mi estabilidad serán el conducto para tu felicidad, para todos los demás. ¿Me explico? Es decir, una felicidad útil. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este primer programa de 3 programas que vamos a estar ofreciendo Mario Lemus, Jorge Lemus, psicólogos clínicos, donde vamos a estar hablando a profundidad del dolor y llegar a lo más hermoso, la libertad. Acompáñenos el próximo jueves en punto de las 7. Terminen con nosotros toda esta secuencia: dolor, libertad, aprender a estar. Buenas noches. I don't know.